Dios Padre, que nos amas mucho, te damos gracias. Te damos gracias por mandar a tu único Hijo para salvarnos a nosotros mientras estamos entre medio del pecado. Te damos gracias por guiarnos, por estar en la iglesia, hacer la obra del Espíritu Santo y orar en tu iglesia. Por favor, enseña a los hermanos, de acuerdo a tu palabra, lo que necesitan desesperadamente en su vida. Ayúdanos para que podamos discernir tu palabra en este tiempo de los últimos tiempos para definir nuestra vida en ti. Y entendemos de que estamos muy incompetentes, sin tu ayuda no podemos vivir nosotros. Por guíanos con tu sabiduría, tu mano milagrosa. Está con los hermanos queridos que no pudieron venir hoy, donde sea que estén, que estés con ellos y sus familias, para que ellos puedan estar con nosotros para vivir celosamente. Está con todas las manos que están sirviendo a ti y obrando para ti. Y también estamos aquí reunidos para orar para el último seminario que estamos planeando para diciembre. Además, oramos para el pastor Jacobo y el equipo de misión que están en Guatemala, predicar tu palabra para que tu obra sea plantada tu semilla allá en ese lugar. Y eso oramos todo en el nombre del Señor Jesucristo que nos salvó. Amén. Vamos a empezar con nuestro pasaje en el libro de Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Versículo 1 al 4. Éxodo capítulo 16, versículo 1 al 4. Voy a leer por ustedes. Partió luego de Elim de toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe si andan en mi ley o no. Mira, versículo 31. 31 leamos juntos. Y a la casa de Israel los llamó
mana y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Quiero tomar este momento para que podamos estudiar el maná. Éxodo capítulo 15, un capítulo antes de este pasaje, habla de la liberación de Israel de Egipto y los israelitas pudieron alabar, glorificar a Dios y empezaron su vida en el desierto alabando al Señor. El desierto es un lugar donde nadie puede vivir solo. Y como podemos ver aquí, capítulo 16, que Dios permitió a los hijos de Israel a comer maná del cielo, para que ellos pueden nomás andar en el desierto por medio de la provisión de Dios. Capítulo 17 habla de cómo ellos golpearon una roca y salió agua de la roca. Dios aún proveyó el agua para ellos. Y después está la guerra contra los amalecitas. Además, explica sobre los principios de la vida cristiana. Cuando Dios nos salva, Él nos permite y nos tira en un campo de batalla inmediatamente. Experimentamos mucha gracia del Señor. Él nos permite para que nos preparemos para el día de batalla y Dios provee completamente. Los amalecitas son como nuestra carne. Siempre estamos peleando contra la carne. Y la única manera de que podemos ser victoriosos contra la carne es cuando es proveído por el Señor. Cuando salimos de Dios podemos ser victoriosos. Y eso ya va a pasar. Como ya podemos ver que el invierno ya se acercó y hay mucha lluvia. Hasta la última semana creo que estaba un poco caliente. Mayormente de ustedes andan como chaqueta el día de hoy. Además, cuando llega este tiempo, al final del año queremos terminarlo apropiadamente. Y el resto del año queremos tener el corazón para vivir mejor. No tienen pensamientos. No puede ser la manera así. La única razón por que les digo esto es para que todos podamos pensar. Tenemos que vivir bien. ¿Qué significa vivir bien? Tenemos que vivir una vida más celosa, una vida más derecha para el Señor. Ahora, el mensaje, eso va a ser de fuerza para ustedes. Porque nada más podemos recibir fuerza cuando Dios nos da esa fuerza. Cuando Dios nos provee de su provisión y la comemos, entonces podemos recibir fuerza y podemos vivir esta vida así. En primer de este pasaje de Éxodo vamos a pensar de cómo Dios proveyó. Y de acuerdo a la voluntad de Dios de Juan 6 dice que el maná es la imagen de Jesucristo. En Mateo 4 se implica de que el maná es la palabra. Vamos a estudiar que la vida cristiana es de recordar al Señor y de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Esta va a ser la conclusión de nuestra lección el día de hoy. Si miran Éxodo 16, podemos ver de que Israel pudieron pasar algunos problemas. Es un mes adentro de su camino en el desierto. Su comida y todas las necesidades ellos estaban acabando. Y por eso ellos empezaron a quejarse contra Dios. Y aunque ellos experimentaron la gracia de Dios y están viviendo en su gracia, pero con ellos empezaron a ver sufrimiento, empezaron a quejarse y ese fue Israel.
nuestros ojos puede parecer algo muy tonto o necio, pero muchas veces nosotros repetimos esta conducta en nuestras vidas. Cuando miran a los israelitas, podemos pensar de que son necios por quejarse contra Dios. De acuerdo a la mitad del pasaje, dice, tú nos trajiste a este desierto. ¿Cuál es el malentendido que podemos ver aquí? Parece como si los israelitas se están quejando, como si Moisés fue que los guió al desierto a morir. No sabiendo de que era Dios que los liberó de Egipto, empiezan a quejar contra el hombre y eso también significa que se estaban quejando contra Dios. Versículo 3. Y le decían, ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová de la tierra cuando nos sentamos a las horas de carne, cuando comíamos pasta para hacer. Ellos les faltaba el deseo en la vida de Egipto. Dice, pues, para matar a toda esa multitud, aunque fueron liberados por la gracia de Dios, ahora están dudando la soberanía de Dios. Ahora, si Dios nos salvó, no es obra de hombre. Si han sido liberados por Dios, es una vida incomparable aparte del pecado, ¿verdad? En el mundo, los cristianos pueden vivir en el sufrimiento, pero Dios ha prohibido y ha guardado cosas mejores para nosotros. Pero entre la mano de Dios, la mano justa de Dios, están guardadas, pero por las cosas presentes ellos no pudieron recibir las cosas que estaban guardadas por Dios. Tenemos que reflexionar y revisar si tenemos este tipo de cosas en nuestras vidas. ¿Es en verdad Dios que me está guiando? ¿Es Dios que me está guiando a lo mejor lugar? Pero ¿será que me estoy quejando contra Dios por las cosas desconfortables tan pequeñas de mi vida cristiana? O aún, aunque no me haya quejado, ¿será que perdí pasión para Dios? ¿O será que en mi corazón estoy viendo al mundo como ser algo más mejor que Dios? ¿O será que estoy viendo las cosas carnales del mundo en vez de las cosas eternas en mi vida? Esos son puntos de reflexionar en nuestra vida. Porque esos son los errores que la nación de Israel cometieron. Pero Dios proveyó a la nación de Israel las cosas necesarias para ellos. Versículo 4, vamos a leer juntos. Y Jehová dijo a Moisés, aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe si andan en mi ley o no. Dios dice que Él hará llover pan del cielo. Además de eso, Dios supo lo que en verdad la nación de Israel necesitaba más. Dios supo muy bien que la nación de Israel se le estaba acabando la comida. Y Él ya ha guardado al pueblo de Israel que sí hay comida. Dios sabe nuestras necesidades más de lo que nosotros sabemos. Podemos quejarme por mis alrededores y mis circunstancias, pero aún esas circunstancias y alrededores, Dios sabe de eso. Entonces, ¿cuál es la postura correcta en nuestras vidas? Es confiar completamente en Dios sin quejarnos. Es porque Dios
Él va a proveer. Dios no les da cosas mundanas. Él no les dio a ellos. Él les dio comida del cielo. Eso significa que Dios tiene cosas guardadas que no podemos entender ni imaginarnos. Pero si yo vivo en Dios, así como pienso de que Dios va a proveer y estoy limitando a Dios, no es confiar en Dios. Cuando Dios liberó a la nación de Israel de Egipto, Él les guió por medio del Mar Rojo. Y las personas haber pensado, voy a morir porque no hay otra manera de escapar. Pero Dios ya había planeado y preparado el camino para ellos, para partir el Mar Rojo en dos y darle espacios, tierra para que ellos pudieran caminar entre medio del Mar Rojo. Él ya tenía guardado eso para ellos. Dios nos está guiando a las cosas de que Él nos ha preparado para nosotros antemano. Primera de Reyes 17 habla de Eliseo, de cómo él enfrentó una hambruna y cómo él venció esta hambruna. Dios le mandó a ellos, les dijo, ve al río y en el río vas a ver las aves y las aves les dará comida a comer. Él preparó a las aves. Aun cuando había hambruna en la tierra, Dios preparó a las aves para que le diera de comer a este profeta. ¿Y quién le dio comida a las aves? ¿Quién le dio poder a las aves? Dios. Job capítulo 38. Job 38. Versículo 41. Job 41, versículo... Job 38, versículo 41. Job 38, versículo 41. Vamos a leer juntos. Que prepara el cuerpo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. Sí. Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. En inglés demuestra de que anda errante por falta de comida. A veces, cuando no tienes comida y tienes malnutrición, pierdes tu mente, ¿verdad? Pero ¿quién proveyó comida para ellos? ¿Quién le da de comer a los cuervos? Hay alguien que le da de comer a los cuervos. ¿Y qué tan más preciosos somos nosotros comparados a los cuervos? Dios le da comida a las gramas del campo, pero qué tan más nos dará de comer a nosotros, sus hijos. Dios es muy profundo a pensar. Dios sabe todas las cosas y por eso Él sabe lo que necesitas más que cualquier otra cosa o que cualquier otra persona sabe. Él no solamente sabe lo que necesita, Él sabe dónde los necesita y cuándo los necesita, dónde los puedes obtener. No sabemos a dónde vamos, no sabemos ni lo que necesitamos, ¿verdad? En veces, cuando sientes que necesitas algo y gana lo que quieres, que necesitas, puedes ver de que eso te lleva a más pecado. Muchas veces decimos, si yo tengo eso, puedo servir a Dios más, mejor. Y cuando lo obtienes, lo que pensaste que necesitabas, te puedes ver a distanciándote más de Dios. Por ejemplo, yo en verdad quiero un trabajo, en verdad necesito el dinero de que me provea, y te dan ese trabajo, y lo obtienes, y miras hacia atrás, que vives tu vida como si no existiera Dios.
Dios sabe todas las cosas. Y por eso si lloras a Dios y clamas a Dios, en su tiempo Dios va a proveer lo que necesitas. Hoy, si meditaron Romanos 11, vamos a ir a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos 11, versículo 33. Romanos 11, versículo 33. Leamos juntos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Los caminos de Dios son muy diferentes a nuestros caminos de nuestra vida. Los caminos de Dios son muy diferentes a los que nosotros planeamos. Nosotros no podemos entender la profundidad de la sabiduría de Dios. De cualquier circunstancia de que Dios permita, tienes que entender de que hay un significado y una razón atrás de eso. Y por medio de esa circunstancia podemos entender de que Dios es un Dios justo. Dios puede restaurar y recuperar cualquier cosa. Entonces, en vez de quejarnos, tenemos que aprender a confiar en Él, en Dios. Es nuestra vida cristiana. Cuando Dios provee para nosotros lo que necesitamos, vamos a volver. Pasaje inicial, Éxodo capítulo 16. Versículo 4. Éxodo 16, versículo 4. Voy a leer por ustedes. Y Jehová dijo a Moisés: aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo les pruebe si andan en mi ley o no. Dios va a abrir los cielos, va a proveer pan para que ellos coman. Pero eso no era nada más para llenar sus necesidades. Ese que no le proveyó pan era para examinar a ellos. Dios quiere saber a dónde están nuestros corazones. Cuando en verdad estamos en necesidad de muerte, Dios provee. Y es cuando tu corazón va a ser revelado. ¿Será que en verdad estoy viviendo mi vida confiando completamente en Dios? ¿O será que soy verdaderamente obediente a la palabra de Dios? Eso será revelado. Es la manera que Dios instruyó al pueblo de Israel a recoger maná. El pueblo de Israel tenía que salir a recoger maná, no más lo necesario. No lo que ellos pensaban que necesitaban, sino lo que ellos en verdad necesitaban. Cada mañana tenían que salir a recoger el maná. Era el día de antes del sábado, tenían que recoger doble porción. Entonces lo que tenían que hacer, porque no podían guardar el día siguiente, tenían que confiar, tenían que coleccionar lo de un día, pero un día antes. Mi hermana, Dios quería examinar el corazón de ellos. Pero ¿qué tipo de corazón reveló Dios? Dios probó si en verdad los israelitas confiaban en Dios. Primeramente, tienen que escuchar la palabra. Y mientras escuchas, tienes que recordar la palabra y seguirla precisamente como la palabra dice. Y al coleccionar el maná todos los días, la nación de Israel tenía que hacer es reflexionar en su vida ante Dios. Nuestra vida cristiana es lo mismo. Dios provee nuestras necesidades. Él nos provee su palabra al tiempo indicado. Pero en vez de nada más recibir la palabra así como es, tenemos que recibir la palabra y reflexionar en nuestros corazones. ¿Será que en verdad confío en Dios? ¿Será que estoy viviendo mi vida de acuerdo a la palabra de Dios?
¿Será que estoy recordando la palabra de Dios? Estas son cosas que tienes que ver y en verdad hacer una manera de buscar en ti mismo. Dios quiere saber dónde está tu corazón. Dios quiere que tú sepas a dónde estás y por qué. Porque Él quiere que vivas una vida derecha. Si no sabes quién eres tú, erróneamente te vas a presentar ante Dios como tú piensas. Pero la nación de Israel, lo que ellos hicieron, su vida diaria, mientras coleccionaban el maná, tenían que reflexionar ante el Señor. Es literalmente una repetición de examinar, de que nada más pueden seguir la palabra de Dios y van a tener éxito. La única manera para nosotros y principal es para nosotros en nuestra vida. Todo lo que tú posees, nada de eso viene de ti. Aún tu aliento, todo lo del universo es hecho por Dios y controlado por Dios. Tenemos que reconocer de que mi vida y todo lo que yo tengo no es mío, sino de Dios. La única manera de vivir tu vida es confiando completamente en Dios. Cuando en verdad entiendes todo lo que tienes viene de Dios, en verdad puedes darte la vuelta y reflexionar y ver al Señor. Dios les dio comida del cielo, el pan del cielo que se llama maná. Y eso es un manual para nosotros de nuestra vida. El maná es una necesidad para el pueblo de Israel. No había nada de que ellos podían hacer para hacer ellos mismos ni proveer. Este es el maná que representa nuestro tiempo presente. El maná representa Cristo, la palabra. Como la nación de Israel caminaron en el desierto, ellos tuvieron que haber muerto. No había provisión, no había nada de Dios. Ellos hubieran muertos. Pero por medio del maná, Dios les proveyó para que ellos puedan sobrevivir. Nuestra vida, estamos caminando en el desierto, pero en nuestra vida vino la vida. ¿Y quién es esa vida que vino a nosotros? Es Cristo, quien vino al mundo. Cristo es el pan viviente. Y para dar vida, Él vino a este mundo. Ahora, el desierto es un lugar desolado. Es un lugar donde tú andas sin ninguna provisión, en necesidades, no puedes sobrevivir. Y por eso Dios es quien les da fuerza. Y así mismo nuestra vida cristiana empieza obteniendo la vida por Cristo. Y es la vida, de vivir tu vida viviendo con la provisión de la fuerza de Dios. Representa a Cristo. Mira Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Versículo 35. Juan 6, versículo 35. Si lo encontramos, leamos juntos. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús vino a este mundo como el pan de vida. Y cualquiera que tenga parte de consumir el pan de Dios, es tomar parte de la muerte de Jesucristo, nunca tendrá sed jamás. Y además se explica que Él es el maná. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Versículo 49, 50 y 51. Leamos juntos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que lo come nunca muera. Yo soy el pan vino que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El pan de que viene del cielo, que el hombre coma, nunca morirá.
es porque nuestra alma estaba muriendo. Nuestra alma estaba muriendo y estaban yendo a la condenación eterna. Y esa vida, esa alma, Dios vino. Vino como el pan viviente, que es el maná. Jesucristo, Él no estaba simplemente ahí para darle de comer a la carne. Él vino a dar de comer a tu alma. Si miramos la imagen del maná y miramos la imagen de Cristo, provee una explicación de quién es Jesucristo. Pueden ver aquí la pantalla. Aquí está como es descrito el maná. Es un tipo de... Es una semilla de culantro. Son semillas de culantro. Son semillas de vegetales. Son redondas. Bdellium es una piedra muy preciosa que es blanca. Y puedes ver de que era redonda y blanca. Caía como entre lo blanco, entre la tierra. Y la nación de Israel coleccionaron el maná. Y esa imagen es de cómo Jesucristo fue. El maná era pequeño. Jesucristo vino como una persona pequeña y humilde. El hecho de que el maná era pequeño, seas mayor o joven, podían obtener este maná. Podían consumirlo y recibirlo. Jesucristo nació cuando él vino a este reino de Jerusalén. Él se montó en un burro. Y cuando los niños vinieron, él no los mandó que se apartaran, que se fueran. Jesucristo vino a este mundo para que sea recibido por todas las personas. ¿Pero por qué las personas no son salvas? Juan 5, versículo 40. ¿Quiénes no pueden consumir o aceptar a Jesucristo? ¿Quién no puede consumir el maná y no recibir a Jesucristo? Capítulo 5, versículo 39 voy a leer por ustedes. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40, leamos juntos. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesucristo vino en la forma de que puede ser acercable por todos, acercarse por todos. Pero hay una razón simple que las personas no pueden recibir la sangre preciosa de Cristo, es porque ellos no la quieren. Jesucristo vino al mundo muy humilde, un hombre muy pequeño, para dar la salvación a cualquier persona. Por eso aquellos que no la quieren no la pueden aceptar. Recuerden el tiempo de la serpiente de bronce. En el desierto, cualquiera que viera la serpiente de bronce que estuviera en una vara podía ser sanado. Pero esa vara, no solo las personas altas la podían ver, sino cualquier persona podía verla. Pero las personas que rechazaron a no creer no pudieron ser sanados. Entonces Jesucristo vino al mundo en una forma muy humilde y pequeña para dar salvación a todos. Y era redonda, dice el maná. Si miras algo redondo, no sabes dónde está el comienzo ni el final de esto. No sabes a dónde empieza Jesucristo, porque Él es eterno. Él es Dios. Jesucristo es Immanuel, que es traducido, Dios es con nosotros. Jesucristo era Dios.
Versículo 31, que era blanco. Jesucristo era blanco, Él estaba sin pecado. Dice que estaba como hojuelas con miel. Mara, que significa amargura, que es nuestra vida. Que en verdad proveer este gozo y satisfacción. Solamente Cristo. Ahora la vida que era amarga, que iba hacia la destrucción, al juicio, Jesucristo vino a este mundo para ser como miel. Él solamente pudo haber hecho esto. Esto es como el maná. Versículo 35. La nación de Israel consumieron este maná por 40 años antes de entrar a la tierra. El maná nunca faltó. Fue comida que vino de los cielos hasta el último día que entraran a la tierra prometida. La tierra de Canaán representa el reino de los cielos. Cristo nunca falta. En Cristo puedes obtener vida eterna, ¿correcto? Y esa es la forma en la que Jesucristo nos alcanzó a nosotros. Pueden ver aquí también cómo ellos recogieron. Cuando los israelitas estaban recogiendo el maná, estaban cercanos a sus tiendas. La manera de que el maná vino del cielo es así como Jesucristo vino. Y la nación de Israel empezaron a quejarse. Y Dios abrió los cielos para proveerle el maná. Y cuando éramos pecadores nosotros, Jesucristo vino a tu vida. Jesucristo vino de los cielos. El maná era el pan del cielo. Y vino en medio de la noche. Y por eso cuando despertaron, ellos fueron a coleccionar el maná. Nuestra vida estaba llena de oscuridad antes, pero Jesucristo vino a esa vida oscura. Jesucristo no estaba lejos. Ahora porque había mucha maná alrededor del campamento, era muy accesible este maná. Y cualquiera que deseaba recoger maná podía ir a recoger maná. La verdad no está escondida. La verdad es muy fácilmente obtenida. Dios desea que todos los hombres que puedan tener la verdad y venir al conocimiento de la verdad. No es algo difícil. Es algo fácilmente de obtener por alguien que lo quiera en verdad. Dice aquí, Él es el pan que Jehová os dará para comer. Dios les ha dado sin ningún precio, gratuitamente. Dios no quería nada de regreso. Él lo dio sin ninguna pregunta que fuera preguntada a Él. El maná fue molido en molinos morteros y lo cocían en caldera. Jesucristo, para salvarnos, Él sufrió. Su carne fue destruida y derramó toda su sangre y fue clavado en la cruz. Los cristianos ahora somos el maná, ¿verdad? Antes de que el maná vino del cielo, la vida de los israelitas estaba llena de quejas. Y por eso tenían muy poquito poder y fuerza. Pero cuando vino este pan del cielo, y fueron consumidos, y tuvieron fuerza y tuvieron vida, y pudieron ser saciados y contentos en su vida. Entonces los cristianos, los que son salvos, los que han descubierto a Cristo en su vida, los que pueden vivir una vida completamente diferente. Piensan así. Nuestras almas tenían hambre, no tenían ninguna manera de satisfacerse. Nuestra vida no tenía nada en este mundo que podía saciarse nuestra alma. Pero cuando Cristo vino, nuestro corazón puede ser lleno.
Mira, Isaías 55. Isaías capítulo 55. Isaías 55, versículo 2. Versículo 1 y 2. Leamos juntos. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no se sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Le diréis qué? Venid. Venid, porque hay gozo verdadero. 2 nos pregunta, ¿por qué gastas el dinero por lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Así fue nuestra vida antes. No importa cuánto trabajaras duramente, no importa cuánto sacrificabas, no había felicidad, no había nada, todo era en vano. Pero después, Dios llamó, venid hacia mí. Isaías 53 profetiza sobre los sufrimientos de Cristo, de que como eso va a cumplir la salvación. Este mundo, capítulo 55, nos llama a que vengamos a Cristo, que comamos el maná. Y Cristo vino a este mundo como la luz entre medio de las tinieblas. Jesucristo es la verdadera luz para nosotros. Es Jesucristo que nos dio la verdadera luz mientras estábamos en las tinieblas. El mundo está muy loco. Hay muchos caminos. Pero cuando Cristo vino al mundo, Él puso el camino verdadero, porque Él es la verdad. Todo lo que va contra Cristo es maldad. Y la única manera de dar la gloria a Cristo es escoger el camino eterno. Entonces, en un mundo muy loco, Cristo nos proveyó el camino correcto. Mira Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Juan 10, 10. Juan 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10. Si lo encontramos juntos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar, destruir, y yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón, el propósito es para venir, hurtar y matar y destruir. Antes de ser salvos, éramos víctimas de Satanás, el diablo, que es el ladrón, y era nada más destrucción. Pero Cristo vino al mundo. Cristo vino aquí como el buen pastor, y Él nos pudo dar vida, darnos la vida eterna. Además, Él quiere darnos más de eso abundantemente. Dios mandó a Jesucristo para que sea nuestro pastor de nuestra vida. Dios no solamente nos ha dado vida eterna, que no teníamos nada que ver antes, pero como el buen pastor nos va a guiar a lo mejor y lo más abundante. Estaba la abundancia de su gracia, está la abundancia de su amor en Cristo, y la abundancia nos guía para la vida eterna, no solamente para nosotros, sino para otros. La abundancia viene de la palabra y la herencia que vamos a recibir en la vida eterna.
Entonces los cristianos, Cristo él vino a liberar al hombre, a la humanidad de la destrucción. Cristo es también ¿qué? En nuestra vida. Si vamos a Lucas capítulo 10, San Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 33. San Lucas 10, versículo 33. Es el mismo libro, Lucas y San Lucas. Voy a leer por ustedes. Por un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Jesucristo nos está explicando de la parábola del buen samaritano. Versículo 30 dice que había un cierto hombre que fue herido por unos ladrones, que estaba medio muerto, dice la Biblia, que no había nada a él que pudiera hacer para poder sobrevivir. Y por chances, los levitas pasaron y los sacerdotes, y cuando vieron a este hombre medio muerte, no tuvieron corazón de ayudarles. El versículo 33 habla de un samaritano que tuvo compasión cuando miró a este hombre medio muerto. Él tuvo compasión de un hombre medio muerto. Y Jesucristo nos explica quién es este. Este hombre es el buen samaritano. Un buen vecino es alguien que puede tener compasión y ayudarles a sanar. 36 y 37. Dos versículos leamos juntos. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús vino, le dijo, y haz tú lo mismo. Cualquiera que ha experimentado a Jesucristo, cualquiera que ha visto la gracia o ha recibido la gracia, que estaba medio muerto, tiene que vivir su vida como alguien que ha recibido esa gracia. Asimismo, la nación de Israel, mientras estaba muriéndose, Dios les proveyó el maná para que ellos pudieran sobrevivir. Ellos pudieran perseguir a Dios en su vida. Y cualquiera que ha encontrado a Cristo, ¿quién puede en verdad mantener el mandamiento de Dios y siendo buen vecino para otros? Alguien quien en verdad ha sido sanado por Cristo. Si tú has sido sanado, puedes simpatizar el dolor de otras personas y puedes activamente ayudar a otras personas. Entonces, ¿quién es el verdadero vecino? ¿Qué es una forma de un buen vecino? Ver alrededor tuyo a aquellos que están muriendo, proveer a ellos. Pero no son las únicas buenas obras que puedas hacer para ellos. Cualquiera que haya recibido a alguien de Cristo puede darle a otros lo que él ha recibido de Cristo. Jesucristo dijo, haz lo mismo, haz tú lo mismo. Cuando yo estaba en verdad en necesidad, Dios me proveyó. Por medio de la gracia de Dios en Cristo hemos recibido la vida eterna. Y esa vida eterna hemos recibido, podemos compartir esto nosotros. Esos que completamente han consumido pueden proveerle a aquellos que tienen hambre. El maná es Cristo. Hemos experimentado ese Cristo y por eso podemos vivir una vida haciendo como Cristo. Mira Mateo capítulo 4. Mateo 4. Cualquiera que ha recibido vida es como el maná.
capítulo 4, versículo 4. Vamos a leer juntos. Él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4. Esto está hablando de Deuteronomio capítulo 4. Jesucristo habló de este pasaje en Deuteronomio. Así que el hombre no debe vivir de pan solamente, sino de la palabra de Dios. El pan que viene del cielo es la palabra de Dios. Entonces en tu vida de fe, para tener mucha fuerza y ser lleno de poder, es recoger y salir en nuestra vida diaria, comiendo el maná cada día para recibir fuerza. La vida cristiana es de buscar a Dios cada día, en nuestra vida diaria. La vida cristiana es una batalla contra la carne. ¿Quién puede ganar? El que se llena más va a ganar. Si yo lleno mi carne más, si llena más las necesidades de su carne, entonces va a vencer a su espíritu. Pero si yo lleno esta comida de mi espíritu, el espíritu va a ganar. D.L. Moody, un predicador, dijo, él comparó su corazón, los corazones del hombre a dos cosas. Un campo siempre está sembrando y está siempre dándole aguas al campo. Y el otro campo está sembrando la semilla de Dios y las cosas de Dios. Y explicó, tú estás invirtiendo a donde tú estás sembrando tu semilla y en qué campo tú deseas darle agua. Asimismo, la nación de Israel continuamente se quejaron. Ellos hubieran ido al desierto y morir ahí y terminar ahí. Pero Dios proveyó el pan para ellos, para que ellos comieran en su vida diaria. Asimismo, nuestra vida está constantemente. Tenemos que obtener esta maná. Otra lección que tenemos que aprender. Vamos a ver. Vamos a seguir por la falta de tiempo. 40 años hasta que llegaron a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Entonces el maná era una cosa que comieron constantemente hasta que llegaron a la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Deuteronomio 17, versículo 19. Capítulo 17, versículo 19 de Deuteronomio. Si lo encontraron, leamos juntos. Capítulo 17, versículo 19. ¿Vamos a leer juntos? Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Dice, y lo tendrá consigo y lo leerá en todos los días de su vida. Para nosotros, todos los días de nuestra vida, quiere decir que hasta que miramos de cara a cara a Cristo, entonces, tienes que comer diariamente. Y también, no es mal decir de que algo constante. La comida no es algo que solamente necesitas ahora. Mientras tú vivas, necesitas la comida. Asimismo, tu aliento. Respirar, no solamente de respirar hoy, ya no necesito respirar mañana. La comida no solamente de comer hoy y mañana ya no necesitas comida. Lo principal de esto, de la palabra de Dios, cómo trabaja en tu vida es así.
La palabra de Dios tiene que ser mantenida en tu vida. Y la palabra de Dios tiene que simplemente proveída. Y no es una opción. La palabra de Dios, no puedes escoger qué es lo que necesitas y qué es lo que no necesitas. Si hoy escuchas la palabra de Dios y no decides leer la palabra mañana, entonces no vas a tener fuerza, ¿verdad? El almuerzo de hoy es el almuerzo del día del pavo, de gracia. Entonces significa que porque comiste bien hoy, no vas a necesitar comer mañana. No quiere decir que la fuerza que recibirás de la comida de hoy no va a necesitar mañana y va a durar para siempre. La vida cristiana no termina con 1 año o 2 años después de la salvación. La palabra de Dios es eterna. Como dije en Mateo 4, toda la palabra, la palabra de Dios tienes que consumirla con variedad. Si estás nomás escogiendo con tu comida, nomás consume lo que tú quieres comer, ¿qué pasa? Muchas veces, en vez de ser saludable, vas a estar peor. Quizás vas a estar falta de nutrición, quizás tengas complicaciones de salud. Tienes que comer 3 tipos de nutriciones de alimento. Pero si pierdes cierta vitamina, no puedes faltar vitamina. La semana pasada fui a Seattle, hay mucha lluvia. En el invierno, en Seattle llueve casi todos los días. Si vives en Seattle, tienes que beber mucha vitamina D. Aquí hay mucho sal, más de lo que tú necesitas. Pero si te falta algo, vas a tener cierto problema. La palabra de Dios tiene que venir en variedad. A mucho tiempo vas a haber tiempos de sufrimiento cuando estás en tus partes más bajas y sufrimiento. Para poder vencer, tienes que tener buenos días. Es la palabra que te puede dar humildad para hacer estas cosas. Tienes que saber acercarte a la palabra de Dios porque es luz. Es como la vara que nos disciplina. A veces puede ser como fuego que nos puede purificar y limpiarnos. La palabra de Dios es como un espejo que puedes verte a ti mismo. Y no solamente de que puedes comer un tipo de cosa de la palabra de Dios. Hay comida que necesitas en tu vida diaria. Comida que vas a necesitar la semanal. Yo sé que algo que nosotros venimos juntos como congregación y decimos, ¿por qué voy a ir a un seminario de Biblia entonces? Mientras vives tu vida, tienes que siempre recordar la gracia de Dios. Tienes que tener una santidad cuando te acercas a la palabra de Dios. Cuando te sientas solo y estudias la Biblia y sientes que eso es suficiente, eso no es correcto, ¿verdad? Los cristianos tienen que volverse más abundantes en la palabra de Dios cuando se reúnen como una congregación. La nación de Israel comieron maná por 40 años hasta el último momento que entraron a la tierra prometida. Como vives tu vida cristiana, tienes que ver toda la palabra de Dios, comer toda la palabra. Capítulo 16, versículo 4, habla de la instrucción de que tienen que recoger la porción diaria. Cada día es importante. Dios no solamente proveyó maná para que guardaran para una semana o para un mes. Piensen esto. Si Dios instruyó que fuera a recoger para una semana, una porción para una semana, entonces quizás se les vaya a olvidar de Dios en su vida diaria. Mientras vives tu vida como tú quieras, pueden alcanzar a Dios cuando estén en necesidad, pero recoger porción cada día, ir cada mañana a la mañana, por la madrugada, prueba de que en nuestra vida diaria tenemos que confiar completamente en Dios.
Unas personas están muy cansadas por su vida pasada. Algunas personas se sienten llenos de las cosas que han cumplido en su vida pasada. En su pasado, en mis días pasados, en esos días pasados, yo leía mucho. Pero otra vez, hermano, es algo que se come diario. Hoy es el día más importante. Si tú has recogido mucha mana en el pasado, tienes que seguir recogiendo mucha mana hoy. Cada día tienes que buscar la provisión de Dios. Y Dios solo porque en el pasado orabas con lágrimas, eso no garantiza el día de hoy. Tienes que ser proveído cada día. Entonces, si eso va a pasar, la palabra de Dios tiene que ser algo precioso en tu vida. Alguien que toma la palabra de Dios como preciosa, esa persona va a leer la palabra cada día. Esa persona va a recoger cada día. Mira, Job, capítulo 23. Versículo 12. Job 23, 12. Job 23, versículo 12. Job 23, 12. Leamos juntos. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Aquí habla de la comida necesaria que yo necesito, la comida que necesitas para vivir tu vida diaria. Pero aquí hay lo que Job pensó que era más importante que todo esto. Era la palabra de Dios. Tu vida está muy ocupada, algo que tú debes de hacer. Aunque hay cosas que tú tienes que hacer, más que eso, la palabra de Dios tiene que ser considerada más necesario. ¿Por qué? Dice que he guardado la palabra de Dios como tesoro, porque Dios sabe todo, es milagroso, Él es el quien yo amo más que todas las cosas de este mundo. La palabra de Dios debe ser lo más precioso. ¿Qué tal para ti? Dependiendo de cómo tú consideres la palabra de Dios, así como tú mires a la palabra de Dios, es diferente. Si alguien que tú amas quieres tener conversación con él o ella cada día, o decir, oh, esto es suficiente, ya no quiero hablar más contigo. Si un día hablas a esa persona, vas a hablar con ella continuamente, más y más, ¿verdad? De eso es así. Tienes que preguntarte, ¿dónde está la prioridad de mi vida? ¿Será que estoy apartando la palabra de Dios por decir que yo no tengo tiempo? Alguien que considera para su salud que es algo necesario, él va a tomar su tiempo para que esté bien su salud. Alguien que le gusta dinero calcula mucho, aún las cosas pequeñas que gastan calcula muy bien. Aquí es alguien que considera la palabra de Dios preciosa. Hacen tiempo para la palabra de Dios, hacen tiempo para la palabra. No importa el tiempo de Dios, no lo comprometen con otra cosa. Mientras llega ese año al fin, en el nuevo año, tienes que recoger la palabra de Dios necesaria para tu vida. Si yo no pude recoger la palabra de Dios este día,
Te tienes que reflexionar y entender que hay muchas cosas que has dejado atrás. El hecho de que cuando Dios permite la palabra de Dios recogida diariamente, está la provisión diaria que Dios ha dejado. Pero si yo no recojo, quiere decir cuántos los días y años de cuando yo dejé la palabra. Entonces cada día tú tienes que tomar tu tiempo para la palabra, ¿verdad? Y hay otra razón por qué tienes que recoger la palabra cada día de Dios. Para vivir una vida apropiada, tienes que recoger la palabra. Cuando tú lees la Biblia y encuentras la Biblia cada día, es cuando la determinación de tu vida, no para los estándares del mundo. Muchas veces podemos exponernos a las noticias, a diferentes videos y escuchar la sabiduría de otras personas, el conocimiento o sus valores. Estamos expuestos mucho hacia el mundo. Muchas veces, cuando lo reconozcas o no, quizás estás bien profundo en el mundo y te pierdes en eso. Para recoger la palabra de Dios cada día es tu determinación si vas a vivir a los estándares de Dios. La Biblia, toda la parte de la Biblia fue escrita por la inspiración de Dios. Y está bueno para redarguir, para enseñar, para exhortar. Tienes que preguntarte, tienes que coleccionar, recoger la palabra de Dios diariamente. Hay una razón. ¿Será que tengo que ser enseñado cada día o cada momento de mi vida? ¿Será que necesito la dirección apropiada a cada momento que yo voy en mi vida? Si dices no, tienes un problema. Pero sí nos necesitamos. Como cristianos, necesitamos siempre el camino a la dirección correcta. Y por eso, solo con la palabra de Dios, la Biblia de Dios, es que nos guía. Tienes que preguntarte otra vez, ¿será que necesitas ser inspirado con la sabiduría siempre? Disculpen, o ser regañado todos los días. Sí lo necesitas. Muchas veces lo vamos a la perdición. Tienes que ser regañado siempre. Tienes que leer la Biblia. Y cada día, ¿será que necesito corrección en mi vida? ¿Será que hay alguien que tiene que correccionarme a mí? Si cometo errores, alguien tiene que guiarme al camino correcto. Sí. Lees la palabra entonces. ¿Verdad? Cada día tenemos que reconocer que nos falta y por eso Dios conoce todas estas cosas y por eso provee el maná. Lo más importante, ¿cómo podemos recuperar nuestro espíritu? Vamos a ir a Salmo 19. Salmos 19. Salmos 19, versículo 7. Salmos 19, versículo 7. Salmos 19, versículo 7. Leamos juntos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es perfecta y convierte el alma. ¿Y por qué debemos leer la Biblia cada día? ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios cada día? Porque tu alma está cansada, ¿verdad? Vives tu vida en este mundo, enfrentas muchas dificultades y te sientes decaído, te sientes cansado, decaído. A veces caemos en desesperación. Es algo constante que podemos enfrentar cada día. Pero la palabra de Dios te convierte el alma. Tu carne puede ser cansada, tu corazón, tu espíritu puede ser restaurado. Tu carne sea débil,
tu corazón puede ser apasionado. ¿Cómo? Porque la palabra de Dios puede prender y prender esa luz en tu corazón. Salmo 143. Salmo 143. Salmo 143, versículos 7 y 8. Salmo 143, versículos 7 y 8. 6 al 8, disculpen. Versículos 6 al 8. Vamos a leer juntos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como a la tierra sedienta. Respóndeme pronto, Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. El salmista quiso oír la palabra de Dios cada mañana, porque su corazón como una tierra sedienta. Ese salmista David elevó sus manos a Dios para querer escuchar la palabra de Dios. Es porque la palabra de Dios es verdad. La verdad destruye la mentira. Cuando tu corazón está lleno de mentiras y cosas falsas, tu corazón va a ser como una tierra sedente. Pero cuando la palabra llega, así como la tierra será llena, y tu corazón, tu alma va a ser revivido y va a distinguir las cosas eternas. Ese hombre estaba cortando un árbol y cansó. Estaba cansado porque estaba usando una hacha para cortar ese árbol. Y su hacha estaba desafilada. Y lo que podía hacerle mejor es su trabajo, ¿verdad? En cortar. Lo que tenía que hacer el leñador era afilar su hacha para que esa herramienta fuera usada. Muchas veces en el mundo estamos muy ocupados en nuestra vida. Hacemos lo que necesitamos que hacer muy rápidamente por nuestro tiempo. Pero la manera para ser restaurada, así como cuando afilas tu hacha, no tienes que trabajar más duro. Meditar en la palabra sentado, cuando estás ocupado, pero usando la palabra, leyendo la palabra para revivir tu alma. Y cuando lo hagas, tu trabajo será más efectivo. Porque entre más afilada está el hacha, más fácil será tu trabajo. Asimismo, pregúntate a ti mismo, ¿qué tanto yo deseo la palabra de Dios? Así como los israelitas recogieron maná cada día, sabiendo de que voy a vivir eternamente ante Dios, tengo que recoger la palabra de Dios cada día. Y cuando yo sé de que voy a necesitar la palabra de Dios cada día, así como Dios permitió a los israelitas vivir en el desierto, así mismo será efectivo en nuestra vida cristiana. Y siempre recordar a Cristo. Vamos a orar juntos. Dios, lleno de amor y gracias, te damos gracias. Gracias por salvarnos y siempre guiarnos cada día. Por favor, ayúdanos en nuestra iglesia para buscar más de tu palabra. Y haz que más tu sabiduría y tu gloria sea revelada hacia la iglesia.
Y te damos gracias y oramos todo en el nombre del Señor Jesucristo, que nos salvó de todos nuestros pecados. Amén.